Saludos, en esta ocasión hablaré un poco sobre la aplicación del método de Euler en la resolución de problemas para el curso de didáctica específica de la matemática 2, ciclo 2 2025, en la licenciatura en enseñanza de la matemática. Soy Alfredo José Carvajal Munguía. El siguiente problema con aplicación de este método va dirigido a un problema de ecuaciones diferenciales del tercer año de la misma carrera. Primeramente tenemos el planteamiento del problema, tal cual nos dice que en el campus donde cursas ecuaciones diferenciales, los sábados se realiza un laboratorio de ciencias para una práctica, se calienta una infusión de 90 grados centígrados. El aula está climatizada a 22 grados centígrados. A los 5 minutos la temperatura de la bebida es 75 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tardará en bajar a 40 grados centígrados? ¿Qué es la temperatura segura para beber si la temperatura del ambiente se mantiene constante? Como vemos, es un problema de aplicación del mismo curso de ecuaciones diferenciales. Y nos dan también el modelo de la ley de enfriamiento de Newton, que es la deriva de T en términos del tiempo, que es igual a menos K, factor de la temperatura menos la temperatura del ambiente. Y con el dato de que la temperatura cuando es a 0 grados centígrados es la temperatura, por decirlo así, temperatura inicial, donde la temperatura del ambiente, que ya nos la dan, 22 grados centígrados, y la temperatura inicial es 90 grados centígrados. Bueno, para aplicar el método de Euler o Polia, el paso 1 es comprender, en donde la mayoría de los estudiantes pueden tener problemas. En esta parte se sugiere que se lean repetidamente el ejercicio y se procure entender qué es lo que se nos está pidiendo y qué datos tenemos. Los datos en este problema son la temperatura inicial de 90 grados, la temperatura del ambiente de 22 y a los 5 minutos la bebida está a 75 grados. Se nos pide calcular el tiempo en que la bebida llegará a 40 grados centígrados. Esto es muy importante, saber qué es lo que vamos a hacer a calcular. El segundo paso es planear. Ahora planeamos la solución. Sabemos que la ecuación diferencial es d de t entre dt, que es igual a menos k, factor de t menos la temperatura inicial, cuyo resultado general es, al aplicar integrales y despejarla en términos del tiempo, es decir, la temperatura del tiempo, tenemos que es igual a la temperatura del ambiente más factor de la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente por e a la elevado a la menos k por t. Entonces usaremos los datos para encontrar el valor de k, luego resolveremos para t cuando la temperatura en términos del tiempo sea igual a 40. Este paso es muy importante porque debemos replantear muy bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, o en términos simples, un pequeño esquema del desarrollo que vamos a hacer. El paso 3 de este método es ejecutar. Bueno, al saber al saber el camino que vamos a tomar, sustituimos en la fórmula en términos de t, que es igual a 22 más factor de 90 menos 22 elevado a la e menos k por t, que es igual a 22 más 68 e a la menos k por t. Y usamos el dato de la temperatura cuando el tiempo es 5, es igual a 75 grados. Seguimos sustituyendo y nos queda que 75 es igual a 22 más 68 e a la menos 5k. Sustituimos o despejamos, es decir, e a la menos 5k es igual a 53 entre 68 y despejamos k, que es igual a menos un quinto factor logaritmo de 53 sobre 68, que es igual a 0.04984. Ahora buscamos el tiempo para t cuando el tiempo de t da una temperatura de 40 grados. Nos damos cuenta que al despejar en la fórmula tenemos que 40 es igual a 22 más 68 por e a la menos k por t. Y realizando procesos algebraicos nos damos cuenta que la temperatura, cuando el tiempo cuando la temperatura es de 40 grados centígrados,
Esto es igual a 26,7 minutos. Luego de haber resuelto el problema, el paso 4 es revisar. Y nos damos cuenta que el modelo es consistente, la temperatura disminuye de manera exponencial y se acerca gradualmente a los 22 grados del ambiente. El tiempo de 26,7 minutos es razonable para que la bebida pase de muy caliente a una temperatura más adecuada para beber. Y tenemos el pequeño gráfico que nos muestra la temperatura en términos del tiempo. Y con este ejemplo hemos aplicado los 4 pasos del método de Polya, que es comprender, planear, ejecutar y revisar. Esto no solo nos ayuda a resolver el problema, sino que también nos enseña una forma ordenada de guiar a los estudiantes en la resolución de situaciones reales en ecuaciones diferenciales. Y muchas gracias por la atención.